Quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. En el corazón de los Andes, entre quebradas, cálidas, profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, Allin Puncha y Cachun Yapa y Kichispa, Jimainayan y Yarira en Kichi. Poquitas lluvias, ya venimos con un poquito de lluvia, esperemos que los días mejoren y esperemos que los cielos estén mejores igual que la realidad de nuestro país. Buenos días, Gonzalo Huirce. Buenos días, Henry Borda, buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Hoy 13 de diciembre del año 2022, a 12 días de la Navidad, y bueno, nuestro país está atravesando momentos difíciles, momentos que tenemos que unirnos como peruanos para salir adelante. Más adelante vamos a estar con toda la información, por supuesto, de todo lo que está aconteciendo ya en estos días de huelga, de paralización, de manifestaciones, de robos, saqueos y muchas cosas que estamos viendo a través de los distintos medios de comunicación acá en Willaricui, y por supuesto vamos a estar hablando de todo ello en el transcurso del noticiero. Así es, y bueno, todo el mundo, todos, absolutamente todos los peruanos tienen derecho a la protesta, a exigir ciertas cosas. Y bueno, pero no, a la violencia no. No, definitivamente. Cualquier tipo de violencia es realmente repudiable. Totalmente de acuerdo, ya van muchas víctimas, no sé, no vale la vida humana, digamos, estas manifestaciones, estos pedidos, estos requerimientos de algunas personas de nuestro país. Son, hasta el día de ayer en la noche habían 7 fallecidos confirmados, dentro de ellos un joven prácticamente que empezaba a vivir de 15 años de edad. Imagínate. Y no estaba protestando. Sí. Salió, pasó por ahí, justo fue impactado por una bala. Lamentable, realmente un joven de 15 años ha fallecido en estas protestas, además de las otras 6 personas que también ya lo han confirmado. No sé cuántos muertos más tienen que haber para que ya pare de una vez esto, para que la gente tome conciencia, para que las autoridades también se manifiesten de alguna forma. Y bueno, la presidenta Dina Boluarte, no sé qué pretenderá hacer ahora.
Realmente no sé cómo va a solucionar bueno, el impasse. hecho de que haya hecho su mensaje a la nación casi a la medianoche ha asusado mucho más estas protestas, ha exacerbado mucho más a la opinión pública y las distintas autoridades, los distintos líderes han convocado a estas marchas y bueno, pasa lo que pasa. Había un análisis que habían hecho el por qué él había dado este mensaje a la nación casi a medianoche, pero porque se ha estado, digamos, analizando todo este contexto, todos los requerimientos de los ciudadanos, este cierre del Congreso que quieren, este adelanto de elecciones, y lo que la gente no sabe, de repente ustedes que nos están oyendo en estos momentos, no se puede convocar elecciones inmediatamente, hay todo un proceso y es por eso que el actual presidente de la República ha dado pues este plazo que las elecciones serían en el año 2024. En abril de 2024. No es que digo, el próximo mes elecciones adelante ya no funciona Sí. así, señoras y señores, por favor entiendan eso, no es que ella no quiere, sino que no se puede. Hay todo un análisis, hay toda una modificatoria que se tiene que hacer para que se den las elecciones, para que se pueda elegir nuevos representantes. Así es, y existen dos formas. Los analistas políticos estaban manifestando que existen dos maneras de convocar a elecciones nuevas. La primera es la que el presidente, la presidente ha dado para abril 2024 con reformas electorales. Exactamente. Con cambios para que los candidatos no sean los mismos, sean Sí. diferentes, tengan nuevas responsabilidades, por así decirlo, en el ámbito electoral y tengan también pues ciertos requisitos. Ujú. Para que alcance eso se tienen que hacer ciertas reformas electorales y eso alcanza 18 meses. Sí. Esos 18 meses cuando se cumplen en abril de 2024. La otra manera es que Dina Boluarte renuncie y asuma el presidente del Congreso y él convoca inmediatamente elecciones. No sé cuánto Con tiempo. un plazo de 9 meses. Con un plazo de Sí. 9 meses. Y ojo que tiene que ser estas elecciones en el mismo mes que se va a asumir el cargo. Así es. Entonces ya no alcanzaría para el 2023. Así es. Porque se asume el cargo en julio. Así es, en julio. Ahora, y digamos que sí se da, ¿no? Digamos que Dina Boluarte renuncia, digamos que asume el presidente del Congreso, pero estas elecciones es sin reformas, Ujú. sin cambios. O sea, lo mismo de siempre. Los mismos de siempre van a postular, los mismos de siempre, sin ningún cambio en el tema electoral. Y otra vez vamos a estar en lo mismo, otra vez vamos a querer vacancia ya del presidente, otra vez vamos a querer cierre del Congreso. Y bueno, esta es la realidad en la que estamos y esta es la decisión que tienen que tomar las autoridades en este momento. Bueno, lamentable, realmente esperemos que las cosas se calmen hoy 13 de diciembre, que ya hay algún tipo de acuerdo entre la población, entre las autoridades, entre la policía, porque se están matando entre peruanos, Henry Borda. Sí, así es. Policía, el la ejército que haya salido, los manifestantes. Y un uso excesivo quizá de fuerza de la policía, ¿no? Sí, pero es que hay un tema muy puntual acá. Salen los manifestantes a saquear, a protestar, a hacer lo que están haciendo, exigiendo algunas cosas que lo vamos a analizar, pero son cosas que no se pueden dar, como por ejemplo la liberación de Castillo, que están pidiendo, el cierre del Congreso inmediato. Son cosas que se tienen que analizar y se enfrentan con la policía, que tiene que hacer cumplir ¿qué cosa? La ley y la Constitución, que es principio de autoridad. Principio de autoridad. Entonces, ahí hay un enfrentamiento. He visto, Henry Borda, y estoy seguro que tú también lo han visto, y ustedes, amigos, las personas están tomando comisarías, están incendiando comisarías. Así es. Entonces tú como policía, ¿qué puedes hacer? Dime, tu Claro. vida está en peligro también, ¿no? Y como te digo, hay un principio de autoridad. Si bien es cierto, a veces hay un uso excesivo de la fuerza, pero me imagino que los policías también se ven acorralados, se ven asustados. Así es. Así Tienen es. familia también, son peruanos como nosotros. Son peruanos, son seres humanos y finalmente están cumpliendo un trabajo que es hacer respetar la ley y la Constitución y el Estado de Derecho. Cualquier tipo de protesta, como les decimos, es válida. Nosotros estamos de acuerdo con toda protesta, con toda marcha, con todo lo que se pueda exigir y pedir. Pero la violencia ya Sí. es otra cosa. Cuando se acaban las ideas, cuando se acaban
los argumentos, viene la violencia, vienen las piedras, vienen las agresiones e incluso vienen los secuestros a policías y están torturando a una persona que de repente tiene, no de repente, de hecho que tiene familia, de hecho que tiene padres, de hecho que tiene hijos. Y esto también de invasión a la propiedad privada. En Arequipa se ha visto que han ingresado a la planta de Gloria, han saqueado la empresa, han quemado algunos camiones que tenían ahí, o sea, la han destruido por completo, y eso no es justificable. Las marchas, las protestas deben y tienen que ser pacíficas, ¿no? Exigiendo lo justo, pero pacíficas. No es necesario estar invadiendo propiedad privada, violentando la propiedad privada, secuestrando gente, saqueando empresas. Eso realmente es repudiable y rechazable, señoras y señores. Y hay una responsabilidad de los líderes, de los dirigentes, que tienen que explicar cuál es la situación exacta, cuál es la situación que está en este momento. El tema político es de esta manera. Dina Boluarte ha convocado elecciones, se necesitan 18 meses para reformas. Si Dina Boluarte renuncia y se convoca elecciones, hay elecciones, pero sin reformas. Exactamente. Comenzamos con el informativo. Hoy es martes 13 de diciembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Recuerden, señores y señoras, Guayacuna, Panaicuna, tienen que poner año del fortalecimiento de la soberanía nacional si quieren enviar cualquier documento a la municipalidad o a cualquier ministerio. Nuestra reflexión del día, mucho ojo, mucho oído. Entrega siempre más de lo que esperan de ti. En todas tus acciones, en todo lo que realices, siempre da un plus más que los demás. Es tu valor agregado, ¿no? Como tu tarjeta de presentación, para que de alguna forma seas cada día mejor. Así que a entregar mucho más de lo que esperan de ti. Así es, a ver, repetimos. A ver, vamos a hacerlo así con voz impostada, ¿ya? A ver, dale, gente corta. Entrega siempre más de lo que esperan de ti. Ahí está, perfecto, la reflexión del día para que la apuntes y la pongas en práctica en tu vida diaria. Vamos con lo que pasó un día como hoy a través de la historia. Un día como hoy, 13 de diciembre, pero del año 1934, muere en Santiago de Chile el vate José Santos Chocano, autor de El poeta de América, Los conquistadores y Almas de América, entre otros poemas. Fue asesinado por una persona desequilibrada en 1934. Nos vamos al año 1955. Se funda el Club Sporting Cristal, uno de los más populares clubes del fútbol peruano. Un saludo para todos los hinchas entonces de el Club Sporting Cristal. En 1981, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar es elegido secretario general de las Naciones Unidas, un 13 de diciembre. Nos vamos hasta el año 1986. El diario El Comercio publica el primer número de la revista Somos, que hasta el día de hoy pues sigue vigente y sigue sacando ediciones. Pero recuerden que un día como hoy, 13 de diciembre del año 1986, el diario Comercio publicó el primer número de esta revista. Ya en el nuevo milenio, en el año 2000, se fusionan los bancos Interbank y Latino para convertirse en una sola empresa bancaria. Esto ocurrió un día como hoy a través de la historia. Recordemos siempre nuestra historia para no repetir nuestros errores y para sentirnos orgullosos de aquello que es bonito, que es lindo recordar. Vamos con los titulares para el día de hoy. A nivel local, según ordenanza municipal número 013-2022, la Municipalidad Distrital de Akira aprobó audiencia pública del informe económico del año 2022 para el 18 de diciembre, para dentro de 5 días, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. Para ello, invita a los alcaldes menores y presidentes de comunidades, presidentes de barrios, organizaciones sociales e instituciones del distrito y otros. Vamos a comunicarnos con el alcalde de Akira para poder conversar respecto a este tema.
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mara, con resolución de alcaldía número 302 del año 2022, conformó el grupo de voluntariado de emergencia y rehabilitación para la gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad Distrital de Mara. Y la Municipalidad Distrital de Mara también inauguró la obra Creación de Local Cultural para el Desarrollo de Actividades Socioculturales Múltiples de la Comunidad de Huacuy, del Distrito de Mara, con el objetivo de tener un espacio común para que todos los vecinos del barrio puedan llevar a cabo las actividades de la comunidad, entretenimiento así como culturales. Vamos con las noticias regionales. En Apurímac, hasta el día de ayer, confirmaron 4 fallecidos en la región y un policía secuestrado en Chincheros. Las protestas en la región Apurímac dejan un nuevo fallecido, con lo cual ya se eleva a 5 la cifra de muertos en las protestas en el sur del país por el cierre del Congreso y adelanto de elecciones. También en Apurímac, manifestantes atacan comisaría de Chincheros y policías piden refuerzos. Al menos 30 policías permanecen atrapados en la dependencia policial, según detallaron oficiales heridos tras los ataques. El ex alcalde de Andahuaylas considera fundamental atender el tema de la minería ilegal por posible influencia en protestas, que durante la gestión de Pedro Castillo se pudieron haber hecho compromisos políticos con los mineros ilegales y ahora que este fue vacado podrían temer que se les prohíba hacer este tipo de actividad. Las protestas también tienen diversos colores. En Arequipa, un muerto en enfrentamiento con la policía durante intento de toma de comisaría. Un manifestante de aproximadamente 30 años murió durante enfrentamiento de los exteriores de la comisaría de la ciudad municipal en Cerro Colorado en una jornada de hechos de violencia en Arequipa, y han anunciado también las mismas actividades para el día de hoy. En Arequipa también, como lo estábamos mencionando al inicio, vándalos atacan comisaría en Cerro Colorado y fábrica de leche de Grupo Gloria. Sector Salud reportó que una persona murió durante enfrentamientos. Nos vamos hasta Ayacucho. Trasladan a Lima a menor de 14 años que resultó herida con perdigón durante protesta en Andahuaylas. Ayer domingo, la madre de familia vía RPP Noticias solicitó el apoyo del gobierno para trasladar a su hija de 14 años a Lima para recibir atención médica especializada. La menor fue herida en el ojo durante la protesta allá en Andahuaylas. Lamentable. Vamos con las noticias de corte nacional. El Ejecutivo envía al Congreso proyecto de adelanto de elecciones generales para abril del 2024. El gobierno considera que con este proyecto se superará el clima de intranquilidad política que viene aquejando al país con una renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esto para el 2024, para abril de 2024. En otra noticia, Pedro Castillo llama usurpadora a Dina Boluarte. No renunciaré, manifiesta, se crea un presidente. Publicó una carta desde su detención en la sede de Dinoes en la que pide su libertad inmediata y que no haya nuevas elecciones. Él quiere gobernar hasta 2026, pero la Constitución ya lo ha vacado. El ministro de Defensa anuncia el cese de todos los prefectos a nivel nacional ante la agudización de las manifestaciones. El titular de Defensa, Alberto Otárola, mencionó que un grupo de prefectos habría contribuido a la desestabilización de las regiones. Recordemos que las prefecturas son cargos de confianza y son directamente desde el Poder Ejecutivo. Jefe del gabinete incide en el diálogo y anuncia conformación de un gabinete de crisis. El titular de la presidencia del Congreso de Ministros, Pedro Angulo, reiteró este lunes su llamado al diálogo a los manifestantes y anunció que se conformará un gabinete de crisis ante las diversas protestas en las provincias. Miguel Pérez Arroyo renunció a la defensa legal de Pedro Castillo. Tras la renuncia de Pérez Arroyo, el abogado Ronald Atencio aseguró haber sido nombrado por Pedro Castillo como su defensa legal para cualquier tipo de caso que venga desde ahora a futuro. Otro abogado que renuncia a la defensa de Pedro Castillo. Está difícil. Realmente está difícil. La tienen difícil. Internacionales. Vicepresidenta de Parlamento Europeo es imputada y encarcelada por investigación sobre corrupción. La socialdemocrática griega Eva Kaili, que está involucrada en un caso de corrupción que vincula a Qatar con Eurocámara en una polémica figura de Grecia y durante los últimos meses su relación con el Partido Socialista Europeo y el PASOK, su formación nacional, estaba deteriorada.
Mucho ojo con esto. Argentina, Bolivia, Colombia y México desconocen a Dina Boluarte como presidente del Perú. Los gobiernos de estos países además pidieron respeto a la investidura de Castillo y que se le garantice la protección judicial. Después de manifestar que estaba bajo el efecto de estupefacientes, ¿qué pueden decir los demás presidentes? No sé, realmente... bueno. En Bolivia, al menos 4 muertos y 17 heridos tras el colapso de cobertizo en una escuela. La tragedia ocurrió alrededor de la tarde del sábado de unos 92 kilómetros al oeste de La Paz, en los márgenes del lago Titicaca. Las fotografías y videos circulan en las redes sociales mostraron cómo el cobertizo de metal quedó doblado por el peso del granizo acumulado sobre la estructura. Si aquí estamos adoleciendo de lluvias, allá pues están sufriendo de excesivas precipitaciones. Vamos con los deportes. Cienciano del Cusco presentó a Leonel Álvarez y comando técnico para la temporada 2023. Cienciano, que viene realizando su pretemporada en La Paz, Bolivia, presentó al técnico colombiano. Y el Deportivo Garcilaso, el reciente ascendido a la Liga 1, comenzará su pretemporada el 18 de diciembre y en unos días más estarán anunciando las incorporaciones a su plantel para destacar en la Liga 1 el año 2023. Salió a hablar el cabezón Juan Reynoso, el director técnico de la selección peruana, y ha resaltado el compromiso de los jugadores de la selección peruana. Después de 5 meses de trabajo al mando de la selección, el estratega nacional Juan Reynoso resaltó este lunes el grupo humano y el compromiso de cada uno de los jugadores de la blanquirroja. También el cabezón Juan Reynoso realizó balance de sus primeros meses de gestión al mando de la selección peruana. El entrenador de la selección peruana realizó una conferencia en las instalaciones de la Videna. El DT habló de la blanquirroja y del torneo local. ¿Quiénes se vienen para el día de hoy en el Mundial? Por supuesto, el día de hoy, Henry Borda, tenemos Mundial. Vamos a estar atentos también aquí desde Radio Surfui a los resultados y los pormenores, porque tenemos el partido de Argentina versus Croacia. Se enfrentan pues Lionel Messi y Luka Modric. Estas dos estrellas de estos dos países, a las 2 de la tarde se van a ver las caras. Ya se han visto anteriormente en mundiales anteriores. No tuvo mucha suerte Lionel Messi porque en esa época, si mal no recuerdo, ganó Croacia por 3-2. Ganó 3-2, no se lo llevó Lionel Messi, pero ahora pues es un Messi renovado y tiene un plus además de Lionel Messi, que es su último mundial. Igual de Luka Modric también. Igual de Luka Modric. Así que vamos a ver qué resulta de este partido a las 2 de la tarde. Argentina versus Croacia por la semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y por supuesto nosotros estaremos transmitiendo este partido a través de la señal de Radio Surfui. Pero siempre me queda la herida. Le ganamos a Croacia en su momento. Sí. Hace 3 años creo. Hace 4 años. Para el Mundial sí. De Rusia. ¿3-2 también le ganamos o 3-1? Le ganamos 2-0. ¿2-0? 2-0 le ganamos. Sí. Y con Luka Modric, con todas sus estrellas, y Perú hizo un partido. Podríamos estar ahí. Pero bueno, vamos a echarle todas las energías a Argentina. Pese a que sus representantes están metiéndose en los asuntos de aquí del Perú. Pero vamos a hinchar por Argentina porque es un país sudamericano y lo merece. Realmente lo merece. Vamos a una pausa y regresamos con el desarrollo de la información y hablar con las autoridades correspondientes. Regresamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero
va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Mijita, hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, papá? Sí, y sabes, nunca falla. Entonces, enséñamelo, papá. Claro que sí. Esa frase mágica es por favor. Úsala siempre, hijita. Nunca te olvides. Hoy y siempre debes saludar, pedir por favor y siempre decir gracias. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. Te sigue y te acompaña. Surfui, la voz de todos. La hora a nivel nacional, son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos y ya estamos en contacto con el alcalde del distrito de Akira, Gonzalo Paz Velázquez. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui y al informativo Willaricui. Buenos días, Radio Surfui y a todos sus radioescuchas, a todos nuestros hermanos de Cotabambas. Muy buenos días. Muy buenos días, señor alcalde. Cuéntenos sobre la audiencia pública que está programado para el día 18 de diciembre a las 9 de la mañana. Bueno, el Consejo Municipal ha aprobado nuestra última audiencia para la rendición de cuentas para este domingo 18. El Consejo tenía bien de analizar el asunto y, pues las gestiones pasadas no realizaban informes anuales, sino que el próximo alcalde ya informaba, porque de acuerdo a la ley tenemos todavía de este año para informar hasta el mes de marzo del próximo año, ¿no? Pero el Consejo ha decidido hacerlo dentro de la gestión municipal, ¿no? ¿Quiénes están invitados a participar en esta audiencia pública? Todo el pueblo aquireño, y si vinieran otros también de otros distritos no hay ningún problema, pero nuestro pueblo en especial está invitado a poder participar en esta audiencia pública, ¿no? Señor alcalde, ¿y cómo resumiría, cómo ha ido la gestión, digamos, de Akira en este periodo donde usted ha estado pues representando a todos sus comuneros, a toda la comunidad? Sí, el día de ayer estuvimos, por ejemplo, en Humajuro,
en Challapugio y en Huixupillo, inaugurando unas vías de acceso que habíamos planteado, ¿no? Nunca se pudo hacer esto porque había una roca terrible, ¿no? Para llegar, para pasar varios trechos, varios tramos, y la compra de la maquinaria que se hizo este año y el año pasado, asimismo la compra del picotón, por ejemplo, que tenemos en la municipalidad, hizo posible este asunto, ¿no? Con un poco presupuesto se pudo aperturar esas vías, y bueno, pues el día de ayer se hizo la entrega respectiva, ¿no? Son pueblos que no tenían vías de acceso a sus comunidades, y por fin se tiene acceso vehicular, por ejemplo, ¿no? Seguramente se ha podido hacer mucho más. De hecho, hemos tenido dos asuntos muy importantes que no permitieron esto. Por un lado, la situación del COVID que todos hemos pasado, y por otro lado, pues la inestabilidad política también que hemos vivido, y hasta ahora se sigue recrudeciendo, ¿no? Actualmente estamos en un punto muy crítico en nuestro país. Prácticamente son 6 presidentes que hasta el día de hoy hemos pasado, y seguramente si esto se recrudece tendremos un nuevo presidente más, ¿no? Serán 7. Entramos con PPK, luego estuvo Vizcarra, Merino por unos días, ahí estuvo Sagasti, el presidente Castillo, y bueno, pues ahora tenemos, imagínense, ¿no? Otro personaje más ahí, bueno, el pueblo está protestando pues en contra, ¿no? Y señor alcalde, ¿cómo usted ve, como máxima autoridad del pueblo de Akira, cómo ve estas manifestaciones? ¿Cuál sería su opinión, su mensaje a raíz de todo lo que se ha visto durante estos días, no solamente en Apurímac, sino en las distintas regiones de nuestro país, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje quizá para su pueblo, para que ya de alguna vez cese este tipo de protestas o de violencia que se viene observando día a día? Yo creo que los políticos deberían ser muy conscientes, ¿no? Y analíticos, ¿no? De ver cómo está el país realmente, ¿no? Basta ver las redes sociales. Si a uno pues le rechazan, pues hay que dar un paso al costado, ¿no? No queda otra, hay que ser responsables con ello. El hecho de aferrarse a un cargo, ¿no? Por alguna situación personal o situaciones de intereses económicos, no da el caso, porque el pueblo manda, pues, ¿no? La gran mayoría. Vuelvo a decir, basta ver las redes sociales donde la gran mayoría pues rechaza ciertas actitudes de nuestros congresistas, de la señora Dina Boluarte. Entonces yo creo que deberían ser muy responsables al respecto, y en vez de seguir con la situación, analizar en el momento y tomar decisiones ya, ¿no? Según lo que está pidiendo el pueblo, porque el pueblo no es loco, ¿no? La gran mayoría del Perú está en muchos puntos de las redes sociales, ahí se ven las opiniones de la gran mayoría, ¿no? Sinceramente la gran mayoría está opinando pues que de un paso al costado, y eso debe darse, ¿no? El hecho de haber dictado, digamos, o dicho, ¿no? Que todavía en el 2024 y todavía encima declara estado de emergencia, yo creo que es una provocación peor al pueblo, ¿no? Esto no va a resolver el problema. En todo caso, un llamado también a todo el pueblo a analizar todo el asunto, y de un modo u otro estar unidos pues entre la mayoría, ¿no? Esa sería mi perspectiva. Sinceramente yo no entiendo por qué, digamos, si la gran mayoría está de acuerdo con una situación, ponernos en contra de esto, ¿no? Claro que sí, y bueno, es preocupante estar luchando entre peruanos y los diversos conflictos que se están dando. Una invitación final para que todos puedan participar en esta audiencia pública, señor alcalde. Sí, bueno, todo el pueblo aquireño y todos los que deseen, que escuchen esta radio, están pues cordialmente invitados este domingo para poder participar de esta audiencia, donde podremos dar nuestro último informe, ¿no?, anual del año 2022, también tal vez los proyectos que hemos realizado durante estos 4 años. Sinceramente hemos tenido muchas cosas en contra, pero aún así yo creo que el Consejo Municipal de un modo u otro ha actuado inteligentemente, y hemos podido realizar algunas cosas en bien de nuestros hermanos de una manera inclusive, ¿no? Por ejemplo, estaba analizando la segunda reforma agraria. Yo creo que Akira se ha adelantado a este asunto, ¿no? Entonces
se ha podido, digamos, incorporar, implementar las cosas que en la segunda reforma agraria plantea para todo el país, digamos, el gobierno. Nosotros hemos podido hacerlo acá en el distrito y eso ha surtido, digamos, efectos, ¿no? De hecho, la gente recién se da cuenta del uso, por ejemplo, de la maquinaria agrícola, que es muy, muy importante. Creo que ahí Colquemarca nos lleva a la delantera. Más de 40 tractores agrícolas. Ya dice qué noción, qué visión tienen las autoridades y la gente. Y nuestros pueblos de Cotabambas, bueno, pues poco a poco se suman a este asunto. De hecho, los pueblos van a crecer de acuerdo a cómo van implementando sus ámbitos de producción, ¿no? Y esto es muy importante porque podemos hablar de educación, de salud, de cualquier otra cosa, pero si el movimiento económico, el tema de productividad no se realiza en nuestros pueblos, poco o nada podemos hacer en los otros ámbitos también, ¿no? En todo caso, el movimiento económico debe darse como prioridad para que nuestros pueblos salgan de la pobreza y podamos establecer un pueblo también más sólido, ¿no? Lo otro es el asunto moral, que debe verse también, ¿no? Sinceramente, yo pienso que vivimos los últimos tiempos y no estamos para estar con situaciones, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar todos de un modo u otro, acercarnos un poco más a Dios, y eso creo que siempre ha sido un mensaje desde nuestro despacho. En todas las comunidades, en todos los sectores, barrios, qué sé yo, de nuestro distrito, se ha dado estos mensajes para que la gente pueda cambiar, y creo que hemos tenido un efecto muy positivo al respecto también, ¿no? Al menos hemos aportado con un granito de arena al respecto. Estuvimos con el señor alcalde Gonzalo Paz Velázquez desde Akira. Muchas gracias, y los micrófonos de Radio Surfui siempre estarán abiertos para cualquier información. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, ya saben. Huayjacuna y Panaquino acallan que audiencia municipal Nisqa, 18 de diciembre, 9 de la mañana. Rinanchis yapanchis y yachazunchis imaynatan yank akushan kip unchaykuna imaynatan kiwatakuna yanka yunku imatapis yachananchispaj rinanchispuni ima sasachaypis kajtin qawananchis allinta mana kananpaj hojkaj watakuna mosoq autoridadkuna haykunqaku chaykuna allinta llankananku kiyta qawarispa. Viene la audiencia pública el 18 de diciembre a las 9 de la mañana y por supuesto todos estamos invitados. Y no solo estamos invitados, es una responsabilidad asistir a este tipo de audiencias públicas. Están invitados todos los alcaldes menores, los presidentes de las comunidades, los presidentes de los barrios, las organizaciones, las asociaciones, las instituciones del distrito y por supuesto todos los pobladores. Como lo dijo Henry, es parte de la responsabilidad civil, social de todos los integrantes del distrito de Akira que puedan participar de esta audiencia pública donde se va a dar el informe económico del año 2022. Es la rendición de cuentas. Así que ustedes tienen que estar presentes para saber en qué se ha gastado el dinero público en beneficio del distrito de Akira. La cita está para el día 18 de diciembre de este año a partir de las 9 de la mañana ahí en la Plaza de Armas tan hermosa que es la plaza del distrito de Akira. Así es. Y bueno, y como lo dijo el señor alcalde, tienen hasta marzo del 2023 incluso para hacer audiencia pública. Y ellos muy responsablemente lo están haciendo ahora en diciembre. Ya para terminar su gestión. Muy bien. Vamos a estar más adelante, Henry Borda. Tenemos un corresponsal en las regiones donde de alguna forma los conflictos se están viendo mucho más serios, que es la región de Arequipa, la región Cusco, la región Apurímac también. Vamos a estar enlazándonos en breve con nuestros corresponsales para que nos den un informe de cómo está la situación ahí. Como mencionábamos, hasta el día de ayer ya eran 7 los fallecidos o confirmados a raíz de estas protestas que se vienen desarrollando en las distintas regiones de nuestro país por los pedidos que están haciendo, como es el cierre del Congreso, la liberación de Pedro Castillo,
una asamblea constituyente también. Son estos pedidos los que la población están dando y es por ello estas protestas, ¿no? Así es, sí, bueno, nuevamente repetimos, estamos en todo el derecho de protestar, estamos en todo el derecho de marchar. Lo que sí no estamos de acuerdo es con el tema de la violencia. Estamos en contacto con nuestra corresponsal desde la región del Cusco. Jessica Edo está con nosotros para informarnos sobre los diversos temas. Jessica, muy buenos días. Muy buenos días, Henry. Buenos días también a Gonzalo. Gracias por este espacio. Efectivamente, desde la región vecina de Cusco tenemos algunas informaciones respecto a estos días convulsionados que está viviendo nuestro país en diversos lugares. Por ejemplo, en Cusco, ayer se cerraron varios accesos, varias vías principales de comunicación. Estamos hablando de Sicuani. También hablamos de Pisac y otras vías importantes que fueron cerradas por los manifestantes desde tempranas horas de la madrugada. De igual forma, para el día de hoy martes 13 de diciembre, ayer por la tarde se reunieron las principales organizaciones de base, gremios, sindicatos. También a esta reunión se sumaron los jóvenes universitarios y otras organizaciones y acordaron que a partir de hoy, martes 13 de diciembre, comienza una huelga indefinida en toda la región. Por ello, incluso se han suspendido las labores escolares el día de ayer. Se están realizando de manera virtual. Ayer ya se realizaron de manera virtual y nuevamente ayer por la tarde se difundió un comunicado de parte de la Dirección Regional, de la Gerencia Regional de Educación de Cusco, de la Geredu, para nuevamente realizar el día de hoy y por toda la semana las clases de forma virtual. Esto con la finalidad de evitar poner en riesgo a los estudiantes, también con la finalidad de evitar poner en riesgo a los trabajadores de las diferentes instituciones educativas, también a los docentes, personal administrativo, etcétera. Entonces, de este modo también se está realizando estas movilizaciones aquí en la región del Cusco. Como lo había mencionado, hoy la ciudad de Calca también amaneció con algunos piquetes, piedras en las vías principales, algunas llantas incluso. Los vecinos nos informan que pernoctaron en piquetes armados en los accesos a la ciudad de Calca. Esto está ocurriendo en Calca, como también está ocurriendo en otros sectores desde muy temprano, desde las primeras horas de la mañana. De igual modo, nos informan que Perú Rail suspendió sus operaciones este martes 13 de diciembre, hoy día. El operador ferroviario en el sur y suroriente del país informó a sus pasajeros, operadores y de turismo también y a la colectividad en general que luego de recibir la notificación del concesionario sobre la suspensión de las operaciones ferroviarias entre Cusco y Machu Picchu ante la convocatoria de manifestantes y también de diferentes organizaciones sociales, se han visto obligados a suspender este martes 13 de diciembre las operaciones de sus servicios de tren en la ruta hacia y desde Machu Picchu. Ellos indicaron que lamentan los inconvenientes que estos anuncios generen y a sus pasajeros, sin embargo, obedecen a situaciones ajenas a la voluntad de la empresa y buscan priorizar la seguridad de pasajeros y trabajadores. Entonces, hoy también de igual manera están suspendiendo las operaciones por parte de Perú Rail. Estas son las informaciones que tenemos desde Cusco. De igual forma, ya para terminar, nos indican también que se han suspendido las operaciones de LATAM también en Cusco, como en otros aeropuertos. Se han suspendido los vuelos desde y hacia Cusco. Todavía no se sabe hasta cuándo se va a tener esta suspensión. Solo de manera general se informa que LATAM cancela operaciones desde y hacia Cusco a fin de salvaguardar la seguridad de sus pasajeros en todas las aerolíneas en este caso, ¿no? Y de igual manera indican que el aeropuerto está cerrado a estas horas de la mañana debido a las protestas. Esta es la información que tenemos desde la región del Cusco para ustedes, Henry y Gonzalo. Gracias, Jessica. Y bueno, estaremos contactándote los próximos días para que nos sigas dando información de la vecina región del Cusco. Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Así está la realidad en lo que se está llevando en este momento en el país. Y bueno, se está teniendo una situación muy conflictiva en todo el país. Y es realmente preocupante y es realmente alarmante. Es responsabilidad también de los líderes, de las autoridades, de los dirigentes, describir, mencionar, decir, hacer conocer cómo está la realidad del país, cómo está la realidad política, cómo es la situación electoral. También se tienen leyes a nivel electoral. Las renuncias, la posible renuncia de Dina Boluarte haría que asuma ¿quién? La presidencia. Haría que asuma el presidente del Congreso, el actual presidente del Congreso. Y él tendría la responsabilidad de llamar a elecciones. Sin embargo, tendría 9 meses para la convocatoria a elecciones. Muy bien, ya hemos recibido el informe de la región Cusco. Ahora nos vamos hasta la región Arequipa, donde está nuestro corresponsal Víctor Igor, para que nos comente cómo está la situación en la ciudad blanca de Arequipa. Víctor, buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy, aquí en Radio Surfuy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, les queremos contar que aquí en la región Arequipa la situación está bastante complicada. Los principales accesos al centro de la ciudad han sido bloqueados por manifestantes, por personas que están en estos momentos incendiando algunas llantas, están con palos en la mano. Se ha sumado ya la construcción civil también a esta paralización convocada, se entiende, por 48 horas. Desconocen como presidenta de la República a la señora Dina Boluarte y exigen inmediatamente el cierre del Congreso, es lo que escuchamos en las arengas, cierre del Congreso y nuevas elecciones. Claro que habría que decir, hay un desconocimiento de todo el proceso que se tendría que llevar para poder hacer nuevas elecciones, ya que hay plazos que están contemplados en la Constitución Política del Estado. Pero bueno, lo que ha ocurrido en estos momentos, por ejemplo, el terminal terrestre, desde donde parten y llegan buses de diferentes partes de nuestro país, pues ha sido cerrado, porque entienden que puede generar esto diferentes pérdidas materiales. Y ayer los bastantes personas disfrazadas de pronto, podemos decir, de gente que va a protestar, porque me da la sensación que eran más bien personas que habían entrado a las instalaciones de Leche Gloria, ubicados en el distrito de La Joya, a robar lo que produce justamente esta empresa. Han quemado varios camionetas, han saqueado los productos lácteos que ahí se producen. Y bueno, realmente es un desmán lo que está ocurriendo, en toda nuestra región. Lo que queremos es que se conserve la calma, un poco complicado. Desde muy temprano se ha cerrado también gente que vive por ahí, han cerrado lo que es Añashuayco, que es la entrada a Arequipa. Y bueno, hay diferentes protestas por diferentes puntos, en Tiabaya, Añashuayco, en la avenida Parra, avenida Alfonso Ugarte también se han quemado llantas desde muy temprano. Es decir, hay un caos y no queremos nosotros ocultar la verdad. Lo único que queremos es llamar a la calma y esperar que haya diálogo, porque como decía al inicio, no es cuestión de simplemente pedir de una buena vez que haya elecciones, sino eso tiene que cumplirse algunos plazos. Bueno, la situación aquí en Arequipa está bastante complicada. Lo que las personas que seguramente mediante el internet nos pueden escuchar por Radio Surfuy, les podemos decir que hay que conservar la calma, si es que es posible, no salir de sus casas, y no es que uno sea alarmista, sino que hay que cuidarse. Las labores escolares se han suspendido en toda nuestra
ciudad de Arequipa para evitar algún contratiempo con los alumnos, los padres de familia, y hay algunos colegios que van a hacer labores escolares virtualmente, ya que la pandemia de alguna manera nos enseñó que se podía lograr eso. Es más, como están en temporada de exámenes, van a hacer sus evaluaciones virtualmente. El panorama es sombrío. Es cierto que se ha convocado 48 horas, lo que vendría a ser ayer y hoy día estaría culminando, y seguramente ya el legislativo tomará nota de lo que tiene que hacer, ya que entienden que el plazo dicho por Dina Boluarte, actual presidenta de la República según la Constitución Política del Estado, pues hasta el 2024 es demasiado. Reiteramos entonces, no hay movimiento de carros ni particulares ni transporte público. Los huelguistas, los manifestantes han salido en diferentes puntos de la ciudad, incendiando en muchos lugares llantas, causando destrozos. Así que, bueno, nos gustaría informarles de diferente manera, pero la verdad es que la situación está bastante complicada aquí en nuestra región de Arequipa. Víctor, muy bien, Víctor, muchísimas gracias por ese informe desde la región de Arequipa. Esperemos que, como bien lo manifiestas, pues se llegue a la calma, se llegue a la tranquilidad y al consenso entre ambas partes. Muy bien, estuvo con nosotros Víctor Igor desde Arequipa, dando el informe, al igual que hubo el informe de la región Cusco, y próximamente vamos a estar en la región Apurímac también con el informe de lo que está sucediendo. Muchas gracias, Víctor, nos vemos. Ok, un abrazo para todos ustedes. Bien, estuvo ahí el informe desde la ciudad blanca de Arequipa. El panorama no es nada favorable. Ya estuvimos mencionando que hubo un saqueo a la empresa Gloria, se quemaron varias maquinarias que ellos tienen. También ha habido lo que es la toma de comisarías ahí en Cerro Colorado, con el enfrentamiento con los policías, en Ciudad Municipal también. Ya hay muertos, no sé qué más se está esperando, pero un llamado a la calma para que de alguna forma pues esto cese la matanza entre peruanos. Y bueno, habría que también ver que las autoridades den un nuevo discurso. El discurso que se está dando no está siendo recibida por la población. Y hay un comunicado de Corpaj. El aeropuerto más cercano a nuestra provincia de Cotabambas, a nuestra región de Apurímac, es precisamente el aeropuerto de Cusco, el aeropuerto que nos lleva hasta los distintos lugares. Y este comunicado dice: cierre del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. Manifestantes intentan ingresar de forma violenta a las instalaciones del aeropuerto del Cusco. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpaj comunica el cierre del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco, toda vez que una turba de manifestantes trató de ingresar de manera violenta a las instalaciones del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, quienes han realizado forados en el cerco perimétrico del aeropuerto. Por tal motivo, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros pasajeros, usuarios, público en general y de nuestros colaboradores, se suspenden las operaciones en nuestras instalaciones, manifiesta Corpaj, quien es el operador de los vuelos en el aeropuerto de Cusco. Justo, Henry Borda, a raíz de lo que estás leyendo el comunicado de Corpaj, muy temprano, cuando estaba dirigiéndome aquí a la radio, el taxista me comentaba que sí, efectivamente, los estudiantes de aquí de la región Cusco habían hecho un pequeño forado donde ingresaron de a pocos, pero afortunadamente, y digo afortunadamente, no ingresaron muchos por la dimensión del forado que habían realizado. Entonces la policía tuvo tiempo de poder sacarlos del aeropuerto para que no suceda lo mismo que ocurrió en la ciudad de Arequipa, cuando los manifestantes tomaron por completo el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. En esta oportunidad no lograron tomar el aeropuerto de Cusco del todo los estudiantes, porque afortunadamente estaban efectivos policiales que disuadieron un poco a los manifestantes. Pero ya se está viendo este tipo de actos. Hay miles de perjudicados a raíz de la toma de estos aeropuertos y ahora por la suspensión de actividades, y no solamente en aeropuertos, sino también en los terminales terrestres. Hay gente que tiene que viajar por trabajo, por salud, y se están viendo afectados pues por estas manifestaciones que se están dando hasta el día de hoy en nuestro país. Así está la vecina región de Apurímac,
la vecina región de Cusco y la vecina región de Arequipa. Y aquí en Apurímac esperamos que las protestas sean de forma pacífica. Han anunciado ya una movilización y esperemos que sea realmente pacífica. Recordemos que la policía también está recibiendo órdenes, está realizando su trabajo, y mientras no haya ningún enfrentamiento, mientras no haya ningún tipo de problema, ellos van a estar solamente acompañando permanentemente estas movilizaciones. Demostremos que aquí en la provincia de Cotabambas podemos realizar movilizaciones pacíficas. Y uno de los afectados también es un fiel oyente, nuestro amigo Eduardo Arcos Lima, que nos dice que no puede llegar a su tierra querida por estas manifestaciones y porque han cerrado el terrapuerto y el aeropuerto, ¿no? Así es, él ha programado para estos meses su visita a la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac, y se han cerrado los aeropuertos, y ahora seguramente está atrapado. ¿En dónde? Está atrapado en Arequipa, me parece que está. Sí. En Arequipa, mira, en Arequipa está atrapado nuestro amigo Eduardo Arcos Lima. Y bueno, a pesar de que está atrapado, dice: buen día, amigos del informativo Guillarico, y somos Argentina. Hoy vamos, aguante Argentina, vamos Messi. Seguramente va a estar hinchando ahí por la selección, la albiceleste. Sí, bastante positivo, ¿no? Sí, bastante positivo. Como todos, creo. Así es, así es. También Eduardo nos dice: saludos cordiales desde Arequipa, una pena, aún no puedo llegar a mi tierra Apurímac, es una pena realmente. Reinaldo Rey Huaraca Alejo dice: demasiadas obras, señor alcalde de Akira. Bueno, es un comentario un poquito agudo de nuestro amigo Reinaldo Rey Huaraca, que también estará presente para escuchar todo el trabajo que se ha desarrollado en el año 2022. Roxana Huacho nos dice: les saludo desde la ciudad de Cusco. Sobre las marchas al Ejecutivo como el Legislativo ya dieron su iniciativa de adelanto de elecciones. Ahora se tiene que hablar con la reforma de la ley electoral para no caer en el mismo error, elegir. Y los escucho desde el distrito de Huanchac, nos dice Roxana Huacho. Y bueno, es cierto, es cierto. ¿Se tiene que exigir adelanto de elecciones? Sí, se tiene que exigir. Pero se tiene que exigir también una reforma electoral, una reforma en las leyes electorales, para que no se presenten los mismos, para que no estemos en la misma situación año tras año. Ya lo dijo el alcalde de Akira. Son seis presidentes que hemos tenido en los últimos años, y muy próximamente seguramente van a ser 7. Van a ser 7. Probablemente, ¿no? Y esperemos que sea 7 y que termine ahí, y que se concluya ahí, y que este próximo presidente concluya el mandato, que es por 5 años. Muy bien, vamos con el desarrollo de las noticias regionales, porque se habían confirmado ya 4 fallecidos en la región de Apurímac y un secuestrado en Chincheros. Las protestas en la región Apurímac han dejado un nuevo fallecido, con lo cual ya se eleva la cifra de muertos en las protestas en el sur del país por el cierre del Congreso y adelanto de elecciones. Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Apurímac dejan una nueva víctima en la región. Se trata de una persona de 26 años y ocurrió en la provincia de Chincheros, según informó el sistema de atención móvil de urgencias SAMU Chincheros. Esta persona participaba en las manifestaciones y que habría perdido la vida aparentemente por impacto de armas de fuego. Los otros 3 fallecidos eran menores de edad. Uno de ellos no estaba en las protestas. Según un medio de información local, se ha podido conocer también que un grupo de protestantes mantuvo como rehén a un policía de la comisaría de Chincheros y lo paseaban por las calles de la ciudad exigiendo justicia por la muerte de las personas producto de las manifestaciones ocurridas el último fin de semana. Un grupo de manifestantes atacó a pedradas esta mañana, el día de ayer, en este caso la comisaría de la provincia de Chincheros en la región Apurímac. Se conoció que unos 30 efectivos están atrapados en la dependencia policial y piden el envío de más refuerzos para replegar a los manifestantes. Y lógicamente van a enviar esos refuerzos. Han habido videos. Ahora la tecnología nos permite tener la información en instantes, en minutos, y están circulando muchos videos de las agresiones, digamos, que sufren estos protestantes de los pobladores, pero también de las agresiones a las que están expuestos los efectivos policiales, en donde están cumpliendo su labor, ¿no? Están tratando de mantener el orden público,
Cusco están tratando de efectuar el principio de autoridad por el cual nos regimos nosotros en nuestro país, según las leyes y según la Constitución. Entonces es un enfrentamiento entre peruanos donde se ven afectadas ambas partes. Por un lado, los protestantes que están exigiendo ya los mandatos que hemos manifestado al inicio de este informativo, y por otro lado también los efectivos policiales que no tienen otra opción que salir a las calles arriesgando su vida, poniendo en riesgo el futuro quizá de sus familias para poner o mantener el orden público, porque si bien es cierto es un sector de la población que está manifestando, pero hay otro sector de la población que tiene que seguir con su día a día, tiene que llevar un pan a la casa, porque viven del día a día, Henry, ¿no? Esas son personas que trabajan para llevar alimento a sus hijos, para poder mandarlos al colegio, y ellos también se ven afectados, pues, como peruanos, ¿no?, por estas manifestaciones. Así es, 974-78-2420, el número de la radio, para que puedan hacer sus comunicados, enviar sus mensajes y de repente dar opinión sobre la coyuntura que estamos viviendo, sobre la realidad en la que estamos viviendo actualmente en el país. Si nos escribe Erasmo Cruz Tía, que nos dice: aviso, por favor, se vende 50 ovejas en comunidad de Palca Chico, anexo de comunidad Corichichina, distrito de Guayllati. Preguntar por Alberto Guamán o Rosario Tía. A ver, nuevamente, se vende 50 ovejas en comunidad Palca Chico, anexo de comunidad de Corichichina, distrito de Guayllati. Preguntar por Alberto Guamán o Rosario Tía. A ver, Erasmo Cruz, si nos dejas un número telefónico también para que puedan llamarte, de repente alguien está interesado en estas 50 ovejas. No tienen que ser las 50 necesariamente, de repente alguien necesita 10, 20, 30. Una, dos, quizás. 1, 2, 3. Para la fiesta, por ahí. Para la fiesta. ¿Algún cumpleaños por ahí? Necesitamos una ovejita. Claro, ya saben, comuníquense ahí. Nos va a dejar quizá más adelante el número donde se puedan comunicar para que hagan el trato directamente. Sí, con Erasmo Cruz Tía. Muy bien, manifestantes atacaron comisaría de Chincheros y policías piden refuerzos, ¿no? Al menos 30 policías permanecieron atrapados en la dependencia policial. Según detallaron, hay oficiales heridos tras los ataques. Un grupo de manifestantes ataca a pedradas la comisaría de la provincia de Chincheros de la región Apurímac. Al menos 30 efectivos están atrapados en la dependencia policial y piden el envío de más refuerzos para poder replegar manifestantes. En un video al que se tuvo acceso, se aprecia cómo los manifestantes arrojan piedras a la dependencia policial. De acuerdo con uno de los agentes que permanece prácticamente sitiado en la comisaría de Chincheros, hay efectivos heridos tras los ataques. Y estos efectivos necesitan asistencia médica, necesitamos apoyo en Chincheros, que venga un helicóptero para dispersar a las personas. Somos unos 30 efectivos y se nos acaban las municiones, tenemos policías heridos, no tenemos comida, por favor, llamen, dice el efectivo policial al medio de comunicación. El feroz ataque contra la comisaría se ha registrado luego de que se confirmara que una tercera persona falleció en medio de las protestas que se registran a la región. En total ya eran 4 hasta el día de ayer, ahora son 7 en la actualidad los muertos en el sur del país, 3 en la región de Apurímac y 1 en Arequipa, y han ido aumentando en el transcurso de la noche, Henry Borda. Así es. Y bueno, la situación en el país está complicadísima. El discurso que se está dando desde el Ejecutivo y desde el Legislativo no convence a la población. Quizá hay que cambiar un poquito el discurso, hay que cambiar el de cómo estamos llegando a la población y bueno, esperar de un momento a otro, dar un discurso, y precisamente lo que pienso yo que has usado un poquito más es que el discurso se haya dado a medianoche, porque medianoche, ¿qué hacen las personas a medianoche? Claro, las personas ya están descansando, me imagino que es porque están trabajando arduamente los señores congresistas. Igual, hace poco ha salido ya este decreto donde se le levanta la inmunidad a Pedro Castillo, que también fue en horas de la madrugada, donde se le levanta la inmunidad a Pedro Castillo y ahora se le va a poder investigar de todas las denuncias, que no son pocas, señoras y señores, son bastantes las denuncias que tiene Pedro Castillo. Entonces, con este levantamiento de la inmunidad se va a poder investigar a fondo
si es culpable o no de esos cargos, que muchos de ellos es de corrupción, favorecimiento, etc, etc. Así es, hasta antes de que fuera vacado eran 51 las denuncias que tenía Pedro Castillo. Una vez que ha dado su mensaje de la nación tratando de disolver el Congreso, se han sumado 6 denuncias más. O sea, actualmente tiene un promedio de 57 denuncias. De esas denuncias, algunas serán ciertas, algunas solo serán eso, denuncias. Tiene para rato el señor Pedro Castillo, tiene varios meses y años de juicios, yo me imagino, con tanta denuncia que tiene. Y el exalcalde de Andahuaylas considera fundamental atender el tema de la minería ilegal por posible influencia en protestas que durante la gestión de Pedro Castillo se pudieron haber hecho compromisos políticos con los mineros ilegales, y ahora que este fue vacado, podrían temer que se les prohíba hacer este tipo de actividad. Así es, a raíz de las movilizaciones y la paralización en la ciudad de Andahuaylas, donde se han registrado ya muchos fallecidos y varios heridos entre manifestantes y policías, un medio de comunicación entrevistó al exalcalde de la localidad, Edgar Villanueva, para que de alguna forma aclare el panorama actual y explique las razones de las manifestaciones. Según la ex autoridad, en Andahuaylas se ha generado una serie de expectativas, muchas de ellas falsas, producto del discurso que daba el expresidente golpista Pedro Castillo. Declaró: voy a poner un solo ejemplo. Hace 2 semanas estuvo el expresidente en Andahuaylas prometiendo una obra gigantesca que significa más de $1.000 millones, que es una represa del río Chicha, pero esa promesa hecha en la misma zona no tiene ni un centavo de presupuesto, explicó Edgar Villanueva. Villanueva señala además que detrás de estas protestas hay un discurso de engaño que es manipulado no solo por los prefectos y subprefectos nombrados durante la gestión de Pedro Castillo. Recordemos que los prefectos y subprefectos son cargos de confianza, así que muy objetivos no pueden ser, sino también por algunos funcionarios de alto nivel que no quieren dejar el cargo. Asimismo indicó que las protestas son parte de una estrategia que ha ido trabajando desde antes del fallido golpe de Estado como contingencia que realizó Pedro Castillo. Nos vamos hasta Arequipa, donde lo mencionado, vándalos atacaron comisaría en Cerro Colorado y también la fábrica de leche del grupo Gloria. El sector salud ha reportado que una persona murió durante estos enfrentamientos. Así es, vándalos atacaron ayer al mediodía en la comisaría de la ciudad municipal ubicada en el distrito de Cerro Colorado, en la provincia de la región Arequipa, y causaron daños en la sede municipal en viviendas y destrozaron y quemaron varios vehículos que estaban estacionados curiosamente ahí, entre ellos una unidad policial, se informó a los medios de comunicación. Los manifestantes que, más temprano, el día de ayer, participaron también del ataque contra el Aeropuerto Internacional de Arequipa, que actualmente se encuentra cerrado y se han cancelado todos los vuelos y hay miles de afectados por esto. Ellos también protagonizaron el atentado contra la sede policial, produciéndose un enfrentamiento con las fuerzas del orden. El sector salud de Arequipa informó el deceso de una persona a consecuencia de los enfrentamientos ocurridos en la comisaría de la ciudad municipal, ubicado en el cono norte de la Ciudad Blanca. Sin embargo, esta versión se ha confirmado ya mucho más tarde, en horas de la noche. Así estamos con la realidad nacional. Nuevamente recordarles, ¿se puede exigir adelanto de elecciones? Sí es posible el adelanto de elecciones, pero no se puede hacer inmediatamente. Se tiene que hacer con tiempo, se tiene que hacer con el debido proceso. Ese proceso no han sabido explicar de repente las autoridades. Y decirlo en un año suena harto, pero decir que ese año es necesario es algo que no han explicado a las autoridades, a la población. Y si lo han explicado a la medianoche, cuando nadie, absolutamente nadie, estaba atenta a esas explicaciones. Conlleva todo un proceso.
de alguna forma reformular todo ello y convocar nuevas elecciones, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo. Ya lo explicamos muy temprano al inicio del informativo Huillaricui, ¿no? Hay todo un proceso que se tiene que respetar para que no se vuelva tampoco a repetir la situación actual en la que vivimos. Ya hemos tenido 6 presidentes hasta el momento en esta última gestión, probablemente se ven unos 7, y esto pues desestabiliza políticamente y económicamente a nuestro país. No está bien que tengamos tantos presidentes en tan poco tiempo. Es muy probable que haya un 7º presidente. Por eso, esto lleva un proceso que, como lo ha dicho Dina Boluarte, el 2024 recién se estaría efectuando esta convocatoria para las elecciones. Así es, y bueno, para el 2024 serían con reformas electorales, con cambios electorales, para que no se presenten los mismos, para que tengan nuevos requisitos, para que haya algún tipo de exigencia para el cargo presidencial. Y hay un comentario que nos llega hasta WhatsApp, en la misma sensación de los años 80, realmente el miedo y pena por nuestro querido Perú, nos manifiesta y nos dice que no digamos el nombre. 974-782420 es el número de la radio. Podemos leer sus mensajes por WhatsApp o podemos recibir sus llamadas para que puedan ustedes expresar aquello que están sintiendo o lanzar un comunicado como que están vendiendo 50 ovejas. Bueno, ya son confirmadas 7 personas fallecidas y cientos de heridos, entre ellos más de un centenar de policías. Bueno, los manifestantes están pidiendo pues la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, que destituyó al expresidente golpista Pedro Castillo cuando intentó mantenerse en el poder con un gobierno de excepción. Y de alguna forma son menores de edad y muchos jóvenes los que son los fallecidos. Han sido 2 jornadas muy lamentables, con un saldo de 7 personas fallecidas. Como lo mencionaba, 2 de ellas son menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego, ha señalado la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar. Los enfrentamientos más violentos tienen lugar en el sur del país, concretamente en 2 regiones, en Apurímac y en Arequipa. En Apurímac han muerto en las últimas horas 4 personas, 2 de ellos jóvenes de 18 años y uno de 16 que recibió un disparo en Chincheros. Otro hombre ha muerto en la segunda ciudad más grande del país, estamos hablando de Arequipa. Estas víctimas ya se suman a las 2 del domingo que hubo en Andahuaylas, también donde se vieron manifestaciones o protestas muy, muy violentas en la capital de Apurímac. Estamos pidiendo la investigación de estos casos, que de verdad son muertes inútiles, realmente son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas, esta situación no debía pasar, ha indicado la Defensora del Pueblo, que ha pedido una solución política. Y también, por supuesto, más de un centenar de policías heridos, ¿no? Ya se ha decretado el estado de emergencia durante 2 meses en 7 provincias de Apurímac, epicentro de las protestas, donde quedarán suspendidos los derechos constitucionales de reunión y manifestación. En los enfrentamientos han resultado heridos un total de 119 policías, algunos de ellos de gravedad, según ha informado el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE de la Policía Nacional, el general Óscar Arriola. Arriola asegura que en las protestas participan exmiembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, así como militantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Estamos hablando del Movadef, y considera que es un brazo político del anterior. Estamos hablando de Sendero Luminoso, ¿no? Esas son las actualizaciones de las noticias de las protestas. 7 muertos, Henry Borda, muchos de ellos jóvenes, quizá futuras promesas, y por estos requerimientos, pero no justifica la pérdida de la vida humana. Así es, no justifica para nada ninguna pérdida humana, ninguna agresión y ningún herido, realmente no. Podemos protestar, podemos salir a las calles a marchar, pero de la forma más pacífica posible. Podemos hacernos escuchar de otra manera. Cualquier conflicto entre las autoridades, también entre la policía, no está bien. Y el gobernador regional de Apurímac, frente a la crisis política nacional en los últimos acontecimientos suscitados en la provincia de Andahuaylas, donde se registran actos que atentan contra la salud y la vida de nuestra población en las sedes institucionales, públicas, centros comerciales y propiedades privadas, y siendo público el acuerdo entre los frentes de defensa, manifiesta canalizar la demanda de la población
atención, respetar el derecho a la movilización, declarar en alerta amarilla el sector salud en Apurímac, suspender las labores educativas en la región en todos sus niveles y para proteger la vida y salud de los estudiantes hasta nuevo aviso, suspender la atención al público en todas las sedes institucionales y el personal debe elaborar en la municipalidad de trabajo remoto a excepción del sector salud, convocar a los dirigentes y representantes de la población para una mesa de diálogo con el equipo de conflicto regional de Apurímac a la brevedad posible. La atención en el sector público también está restringido, no hay atención y por supuesto el objetivo es salvaguardar la vida de tanto de los estudiantes, de la población y de aquellos funcionarios que laboran en las distintas dependencias públicas. Bueno, es el pedido del gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, donde él indica pues que está recogiendo un poco el sentir de su pueblo y está exigiendo el adelanto de elecciones, pero lo que tenemos que entender es que ya se ha dado este comunicado. Si bien es cierto, quizá a la población, al pueblo peruano no le convence que tenga que pasar tanto tiempo para que se pueda de alguna forma elegir a los nuevos representantes de nuestro país, porque la presidenta Dina Boluarte ya indicó que las elecciones serían para el año 2024 dentro de las normas establecidas, respetando los procesos correspondientes para poder convocar nuevamente y elegir quién va a ser el presidente de nuestro país, el presidente o la presidente del país, y también los nuevos congresistas. Tendríamos que esperar hasta el año 2024 para no incurrir en los mismos errores en los que el país ha atravesado durante estos últimos años. Henry, hace 20 años creo, la mayoría de presidentes o está preso o está en proceso de estar preso, ¿no? O no ha habido, como Toledo, ¿no? Desde Alan García, recordemos de Alan García, que en paz descanse, que se le encontró pues algunos actos ilícitos y él tuvo que tomar la fatídica decisión de quitarse la vida para no ser atrapado. Alejandro Toledo, tenemos a Ollanta Humala, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Vizcarra, que no sé, se está salvando por ahí también. Creo que es el que menos denuncias tiene, pero tiene denuncias. Sí, tiene denuncias. O sea, será el que está menos embarrado, pero todos los presidentes han sido embarrados durante todos estos años. El mismo Ollanta, el mismo Alberto Fujimori, y si hablamos de eso, no solo estaríamos hablando de hace 20 años, sino de mucho hace 30 más. Años que estamos arrastrando este tema de corrupción. Sí, ¿no? De repente el único limpio en este caso sería Valentín Paniagua. Justo lo iba a mencionar, ¿no? Sí. Que en paz descanse Valentín Paniagua, que asumió el cargo también y no tuvo ningún tipo de denuncia que sepa o que haya sido confirmada, ¿no? Así es, no ha habido denuncias al respecto. Que en paz descanse el cusqueño Valentín Paniagua. Hay que cambiar la situación, señoras y señores. Por eso, cuando hayan elecciones, nada nos cuesta investigar un poco por quién estamos votando. No votemos por el que nos regala más lapicitos, el que nos regala tuppers, el que nos regala calendarios, fósforos. No, es tan fácil ingresar al internet y investigar el currículum, la hoja de vida, las denuncias que pueda tener o no, para que no estemos en estos problemas. Son 7 los fallecidos que ya hemos mencionado. No vale la vida humana cualquier tipo de problema que pueda tener el país. Así que en el momento que tengamos la oportunidad de elegir, hay que elegir bien, por favor. Y hay que elegir. Una cosa que nos ha llevado a este tipo de gobernantes, ya sea estemos en contra del Congreso o estemos en contra del Ejecutivo, es que votamos blanco o nulo. Y al final resulta que casi el 70% es blanco o nulo. ¿Y a quiénes favorece eso? A aquellos congresistas que están en primeros lugares, a aquellos candidatos presidenciales que están en primeros lugares. A ellos favorece el hecho de que nosotros votemos nulo o blanco. Tenemos que votar, nos equivocamos, ya nos equivocamos, pero equivoquémonos por votar, no por votar en blanco o nulo como ha sido durante estos años. Hay una irresponsabilidad
responsabilidad tremenda de todos nosotros al votar en blanco y nulo y al favorecer a que existan este tipo de gobernantes y más adelante estemos diciendo cierren el Congreso, vaquen al presidente, cierren el Congreso, vaquen al presidente. Y esto es un cuento de nunca acabar. Cada año tenemos un Congreso peor que el otro, peor que el anterior, y ojalá que no ocurra en esta ocasión. Y a raíz del Congreso, hubo pues ahora un incidente en el Congreso, ¿no? Donde uno de los parlamentarios le atinó un golpe. No sé si lo viste, Henry Borda. Así es, hay un video circulando en redes sociales donde uno de los parlamentarios se acerca sigilosamente como una persona acostumbrada a este hecho, sigilosamente a otro parlamentario y le propina un golpe desde atrás, un golpe traicionero. Y al responder, el otro congresista, que también estaba subido de peso, no pudo alcanzar al otro señor congresista. Pasión Dávila fue el que golpeó a Juan Burgos cobardemente por la espalda durante debate en el Congreso. El parlamentario América Gonza tuvo que detener a los legisladores para que no continúe la gresca. La Junta de Portavoces suspendió la sesión. Como lo hemos mencionado, el parlamentario Pasión Dávila, que es del bloque magisterial, golpeó a Juan Burgos, que es un congresista no agrupado, lo golpeó en el hemiciclo del Congreso de la República. Fue el legislador América Gonza quien tuvo que separarlos para que la riña no continúe durante la sesión para decidir sobre la inmunidad presidencial de Pedro Castillo en medio de esta crisis política. Así es, Dávila persiguió a Burgos, quien se encontraba de espaldas y cerca a su bancada. Le propinó un puñete en el rostro. El congresista del bloque magisterial se fue corriendo hasta su sitio en el Parlamento. Corriendo es mucho decir. Trotando, ¿no? Caminó, bueno, el peso no le dejaba. Y se fue perseguido por el otro parlamentario. Ante el cobarde ataque del terrorista congresista Pasión Dávila y quienes lo rodean solo buscan el caos y la anarquía, azuzando marchas en las calles y defendiendo a un corrupto y dictador como Pedro Castillo, escribió Juan Burgos en su cuenta de Twitter. Y en otras declaraciones, en Canal N, el legislador comparó a Pasión Dávila con Sendero Luminoso y el MRTA, pese a que no hay pruebas que comprueben los vínculos a los grupos terroristas con el parlamentario. Así estamos en esta situación. Él ha dicho: he sido agredido por la espalda cobardemente, como siempre actúan todos los senderistas, todos los comunistas, miembros del MRTA que actúan por la espalda. Asesinaron a políticos, gobernadores, funcionarios del Estado en el pasado. ¿Qué podemos esperar de esa horda de terroristas que entró al Congreso gracias a la decepción de la clase política?, expresó el congresista. Y estas palabras pueden atinarle también una denuncia. Sí, totalmente. Estas palabras, fueron al calor del momento seguramente, pero no por eso se puede justificar acusar a alguien que sea de estos partidos, de estos movimientos que tanto daño han hecho al país. Bueno, y se está evaluando suspender directamente por 120 días a Dávila sin goce de haber. Hay antecedentes de suspensiones directas vistas en el Pleno, agregó. Y no recuerdo quién salió a hablar en defensa de este congresista, pero manifestaba que no lo podían o que no lo suspendan por 120 días sin goce de haber, porque el ser congresista era su único ingreso económico. Imagínate tú, ¿cómo puede salir un congresista a decir esto? Efectivamente, la preocupación es en el tema de goce de haber. La preocupación, la tristeza, la congoja de estos congresistas es porque lo van a suspender 120 días. Pero el dolor viene cuando dicen, no, sin goce de haber. Sí. O sea, sin goce de haber. Ahora, si lo suspendieran con goce de haber, seguramente dirían, no, sí, es justo. Lo merezco. Salí de las casillas. Sí, pido perdón, ¿no? Pero en este momento, así está nuestro Congreso. Y los comentarios en redes sociales pueden hacerlo a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, que estamos en YouTube, que estamos en Twitter y también estamos ahora en TikTok.
Dice Julio Córdoba Llanca, dice, que va a estar muerto Alan García. Él está vivo, manifiesta en Helio Córdoba. Y bueno, hay bastantes comentarios en distintas redes sociales al respecto. Manifiestan que está vivo. Javier RS dice, ¿cuántos estarán queriendo que sea presidenta la japonesa para saquear los recursos? Por favor, que no se deje. Sí, por favor. Y estas reformas que se pueden exigir es precisamente para que no postulen los mismos de siempre. Y con los mismos de siempre también hablamos de esta persona. Bueno, vamos a relajarnos un poco, Henry Borda, porque esta situación política realmente preocupa y estresa también. Pero vamos a noticias un poco más amenas con el deporte, porque ya está con nosotros, por supuesto, para hacer el informe correspondiente, el informe deportivo, Sami Canales. Vamos a darle la bienvenida. Sami, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Radio Surf y al informativo Guayaricoy. Compañeros, queridos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a su bloque informativo del acontecer nacional e internacional del deporte. Así que comenzamos y nos despejamos con algunas de las informaciones del ámbito deportivo. Amigos, les cuento que Universitario de Deportes confirmó fecha de la Noche Crema 2023, pues tras confirmar a más de 10 refuerzos entre nacionales y extranjeros, Universitario de Deportes presentará su plantel el sábado 7 de enero. Y amigos, les cuento también que César Vallejo presentó a Sebastián Abreu como entrenador para la temporada 2023. El exfutbolista uruguayo reemplazará en el cargo a José Guillermo del Solar. Esta será su primera experiencia como entrenador en el fútbol peruano. Y les cuento también, amigos, que el Melgar, luego de quedar como subcampeón de la Liga 1, ya se enfoca en la campaña 2023. Les cuento que ayer lunes los integrantes del plantel pasaron por exámenes médicos para dar inicio a la pretemporada. A través de sus redes sociales, la institución compartió unas postales, unas fotos con los deportistas cumpliendo con los estudios sanitarios del caso. Y amigos, siguiendo con más información, les cuento que el entrenador de la selección peruana, el cabezón Juan Reynoso, hizo un balance de los primeros amistosos de su proceso y reveló su anhelo de iniciar las eliminatorias al Mundial 2026 en junio del 2023. Recordemos que hasta el momento la Conmebol no ha dado detalles respecto a la fecha de inicio del proceso clasificatorio al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y se especula que podría ser en marzo del 2023. En ese sentido, el técnico nacional manifestó su temor, su preocupación, que esa fecha podría significar un contratiempo. Y bien, amigos, siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos con la información del Mundial, pues todo ya está definido para la primera semifinal de Qatar 2022, que está en su recta final. Argentina con Lionel Messi chocará ante Croacia de Luka Modric, que viene de dar el golpe ante Brasil. La cita está pactada para las 2 de la tarde del día de hoy, pues Argentina se enfrenta a la selección de Croacia con el recuerdo aún en la memoria del último mundial, donde el conjunto balcánico que terminó subcampeón, ganó con autoridad al combinado albiceleste, entonces recordemos dirigido por Jorge Sampaoli. Para la primera semifinal del Mundial Qatar 2022, la FIFA designó como juez principal al italiano Daniel Orsato, quien impartirá la justicia del cotejo. El conjunto de Luka Modric es una de las selecciones que continúan invictas en el Mundial Qatar 2022 e intentará llegar a su segunda final consecutiva. En el caso de Argentina, pese a debutar con derrota en el debut, el equipo de Lionel Messi y compañía supo revertir la situación y buscará volver a levantar una Copa del Mundo después de 36 años. Así que no vale pestañear en este
partidazo desde las 2 de la tarde. Y hablando, amigos, del Mundial, les cuento que de cara a los últimos partidos del certamen, la FIFA y Adidas decidieron presentar una nueva pelota, la cual fue denominada como Al Hilal, que significa el sueño, y se usará desde estas semifinales. Contará esta pelota con un sensor en su interior para ayudar a la aplicación del offside semiautomático. Y bien, amigos, con esta información finalizamos la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Adelante, compañeros. Sami, antes de que te vayas, nos gustaría saber tu predicción, tu resultado de este partido que se va a desarrollar hoy a las 2 de la tarde entre Croacia y Argentina. ¿Qué es lo que crees que va a suceder tú como experta del deporte? Bueno, como el corazoncito sudamericano, yo creo que Argentina tiene que dar la sorpresa para el día de hoy con 2-1, compañeros. 2-1. Yo también tengo la misma esperanza de que de alguna forma se ilumine Lionel Messi y pueda alcanzar este triunfo, porque uno, lo merece. Dos, todos estamos contentos con el desarrollo de cómo se ha ido ejecutando pues las acciones de Argentina, este grupo humano bastante bonito que hemos visto a través de los medios de comunicación. Y sí, Henry, tú también me imagino que quieres que gane Argentina, ¿no? Claro que sí. Esperamos que gane Argentina y que gane contundentemente. Por lo menos con 2-0, 3-0. Sí, suficiente. Sí, porque todavía tengo el dolor de que le hemos ganado a Croacia y no estamos en el Mundial. Ya sería momento que Argentina pues nos vengue ahí con los croatas. Muy bien, Sami, muchas gracias por el bloque deportivo y esperemos que hoy día Argentina pues alcance el triunfo. Así será, compañeros. Un abrazo, estuvo con nosotros Sami Canales con el bloque deportivo aquí en el informativo Guillarico. Y hoy día hay mundial, pues a las 2 de la tarde, Henry, hay una cita. No sé si el pueblo peruano estará con tiempo para ver este mundial. De todas maneras, nosotros aquí en Radio Surfui vamos a transmitir el partido. Así es. Bueno, frente a la realidad social, despejarse un poquito no está de más. Poder disfrutar un poquito del partido, que seguramente va a estar candente. Es el último mundial de Messi, es el último mundial de Luka Modric. De Luka Modric, sí, ¿no? Messi también. Existe la posibilidad de que va a estar en los primeros partidos de las eliminatorias, pero dudo mucho que llegue ya al Mundial de 2026. Y quienes se están preparando fuerte y parejo son las demás selecciones que quieren llegar a bien para el Mundial de 2026 y poder clasificar también. Y uno de ellos es Perú, que Reynoso está contento con el trabajo que se ha realizado hasta el momento. A raíz de esto estuve viendo también unos videos por ahí, Henry, le han sacado una canción a Lionel Messi. ¿Sí? A raíz de una villera. Sí, a raíz de este enfrentamiento, digamos, que tuvo con un jugador del país. Bobo. Sí, ¿qué haces, Bobo? ¿Qué mira, Bobo? Anda para allá, le dijo, anda para allá. Y han sacado una canción, un remix de este comentario que tuvo Lionel Messi, porque estuvo muy picado con este país. ¿Se me ha ido el nombre del país? Con Holanda. Países Bajos. Países Bajos, porque bueno, dijeron que habían hablado antes de tiempo, habían dicho que no tenía buen juego, que Lionel Messi pues ya no era lo de antes. Entonces, al ganarles, Lionel Messi pues estuvo súper picado, y cuando un jugador de ellos, el delantero, le seguía molestando, quería ir a hablar con él. No sé qué quería hablar con él, pero Lionel lógicamente estaba muy enojado, ya había obtenido el triunfo y no obtuvo nada más que decirle: ¿Qué haces, Bobo? ¿No? ¿Qué haces, Bobo? Anda para allá, Bobo. Y realmente se ha vuelto pues viral este video en internet. Felizmente no pasó más, solo fue un comentario de aquellos, pero la creatividad siempre de las personas para sacar de una u otra forma videos virales, canciones virales a raíz de distintos sucesos, pues es increíble. Hoy a las 2 de la tarde, Argentina versus Croacia versus Argentina. Esperemos que sea un triunfo favorable para el país sudamericano.
Así es, exactamente las 8 de la mañana con 9 minutos en este reloj, 11 minutos en ese reloj Chinchilico. 8 y 9, la hora oficial de la Marina de Guerra del Perú. 8 y 11 acá, mira. Hay que hablar con Chinchilico. Sí, definitivamente hablaremos con él. Y bueno, de frente a gerencia, porque hace rato que le decimos y no nos hace caso. Ojo que se viene la Navidad, Chinchilico, tienes que ponerte ahí las pilas. Así es. Vamos con las primeras planas y está con nosotros en la cabina número 4 o 5 o 6 es Liz Saldívar para darnos las noticias de las primeras planas de los diarios de circulación local y nacional. Buenos días, Liz. Buenos días, Henry. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. ¿Qué tal martes? Martes 13. Por ahí dicen es un día cabalístico, otros dicen es un día que efectivamente quizá después de todo lo que ha ocurrido ayer en nuestro país, con un saldo nefasto de 7 conciudadanos, de 7 hermanos, de 7 peruanos. Ojalá Dios quiera que hoy no haya más fallecidos. Ojalá Dios permita eso, que no suceda en nuestro país, porque son jóvenes con sueños, con anhelos, y detrás de estos jóvenes, imagínate nada más, Henry, que tú y yo tenemos ya hijos, imagínate nomás pensar que estos hijos en algún momento tuvieron la mala suerte de estar pasando o de alguna forma estar observando lo que viene ocurriendo en nuestro país y de pronto estas balas pues le impactan y llegan y finalmente fallecen. En un dolor tremendo, me imagino, detrás de estos jóvenes, los padres, la familia, los hermanos, todo este círculo familiar. Dios nos libre, ¿verdad? Hoy muchos dicen es un martes 13, no, o esperemos que no se cumpla estos designios también que se vienen de la vida. 8 de la mañana con 11 minutos y bueno, vamos con los principales diarios, con la lectura de los principales diarios de circulación regional, nacional para esta mañana. De hecho que todos, por no decir los diarios, pues hablan en torno a este tema. Empezamos con el diario de Apurímac, diario El Pregón. Dice en su titular principal y en letras rojas grandes, con toda la fotografía ahí de la población, pues en la calle, de toda la masa ahí en la calle. No se reportó enfrentamiento, dicen Abancay, han acatado ellos al 100% el paro regional indefinido. Fue acatado al 100% en la ciudad de Abancay, donde no se reportó enfrentamientos, por lo tanto, tampoco se registró ningún daño a la salud de las personas. ¡Qué bueno! Cabe precisar que desde tempranas horas de la mañana de ayer, pues los piquetes intervinieron a los motorizados que no se plegaban a la lucha para darle un escarmiento a latigazos o pinchada, dice, de llantas, que también ocurrió en Abancay ayer. Por otro lado, preguntan bien, nos dice entre sus principales titulares, entradas y salidas están cerradas, completamente cerradas, carreteras bloqueadas en Apurímac, paralizaron el transporte interprovincial. Hablamos desde ayer, efectivamente, 12 de diciembre. Hoy continúa, claro que sí. Después de pasar Vía Crucis, menor herida en enfrentamiento de Andahuaylas, fue referida a Lima. Dios mediante puedan salvar también el ojito de esta pequeña. Por otro lado, menor de 16 años entre las víctimas. 3 muertos dejaron violentos protestas en Andahuaylas y Chincheros. Claro, este reporte entiendo que no la contaron porque hasta ayer por la tarde y por la noche pues se registraron ya 5 en nuestra región de Apurímac. 8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, el diario El Chasqui no ha actualizado su información para esta mañana. Nos vamos hasta Cusco con el diario El Cusco, que nos dice, ayer se desarrolló contundente movilización de organizaciones de la sociedad civil por el centro histórico. Medidas de fuerza se implementan en Cusco. Diversos sectores asumen paralizaciones y desde el jueves 15, escuche
también paro nacional indefinido, exigiendo cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales. Pero en la región de Cusco, prácticamente hoy han anunciado el paro indefinido a partir de hoy, 13 de diciembre, pero el 15 se estaría anunciando a nivel nacional. Transportistas de servicio urbano suspenderán servicio, mientras que el transporte interprovincial desde hacia la ciudad imperial, pues está ya interrumpida hace días. Por otro lado, Diario El Cusco también nos dice entre sus titulares: es importante transporte de carga y pasajeros con cientos de vehículos varados, y es imposible que ingresen a Cusco. 36 tramos de varias carreteras del país son tránsito interrumpido. Por otro lado, exigen medidas concretas para adelanto de elecciones. Gobierno regional de Cusco, mediante comunicado, pide a la presidenta de la República sustentar, dice, de inmediato ante el Congreso un cronograma del proceso de forma política para el adelanto de elecciones, y al Parlamento ampliar la presente legislatura hasta el 22 de diciembre para aprobar el adelanto de elecciones. Por otro lado, 15 policías heridos dejó explosión en sede de la Policía Nacional del Perú de Andahuaylas, Apurímac. Ratifican que por fin en enero llegan fertilizantes para la agricultura. ¡Ay, santo Dios! Ya cuando entra la cosecha recién llegarán los fertilizantes. ¿Qué tal? Hoy, apelación a detención preliminar dictada contra Pedro Castillo Terrones. Estos son los principales titulares en el diario El Cusco. Nos vamos también con el diario El Sol en la región de Cusco. ¿Qué nos dice? Cusco paraliza indefinidamente, y la fotografía efectivamente pues de toda la población que también se ha dado cita por las calles para poder salir. Organizaciones acordaron iniciar una huelga desde hoy, y enfrentamientos entre manifestantes y la policía ya se registraron en exteriores del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Por otro lado, ¿qué más nos dice Diario El Sol? El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavente García, indicó que ese es el camino para salir de la crisis económica y lograr una tregua con espacios de diálogo. Gobernadores regionales insisten en pedido de adelanto de elecciones. Diario El Sol también entre su portada ponen anuncio, lo hizo el propio presidente del Congreso, José William Zapata. Congreso verá, dice, dictamen adelanto del proceso electoral este 14 de diciembre. Y por otro lado, pues se precisa desde la Gerencia Regional de Educación, ante este paro indefinido, las clases escolares presenciales solo pues retornarán cuando haya garantías. Mientras tanto, pues la UGEL de Cusco ha manifestado que continúan con las clases virtuales. 8:17 a.m. Ahora sí, nos trasladamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo. Entre sus titulares principales, en fotografía también se pone pues estas fotografías de enfrentamiento. Al menos 7 personas pierden, dice, la vida en el caos, violencia que mata. Mientras pobladores protestan pacíficamente, grupos desconocidos generan daños a la propiedad privada y se enfrentan con policías. Se confirma el deceso de un ciudadano en la ciudad en atentado contra comisaría en Cono Norte. Así pone en su titular el diario El Correo. Está en la región de Arequipa, y efectivamente pues también está este atentado a esta empresa privada de Leche Gloria. Por otro lado, también nos vamos con el diario El Correo, pero está en la región hermana de Ayacucho. Policía detuvo a 5 miembros de los errantes. Cae banda de narcos. Policía dio un duro golpe a una organización criminal dedicada a la
producción y acopio de droga. Por otro lado, también en Ayacucho dice, pues anuncian un paro en el sur de Ayacucho. Más información y que dice la hermana región de Puno. El Correo también nos trae entre sus titulares protestas por cierre del Congreso y nuevas elecciones. Puneños se levantan y justamente la fotografía también a ellos ahí en las calles. Mientras tanto, el Correo de Puno nos dice también entre sus titulares: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Castillo. Ahora sí, nos vamos con el diario de circulación nacional y tenemos entre manos El Comercio. Policía Nacional del Perú señala a Tello, Bermejo y Bellido como incitadores de la violencia. Legisladores estarían facilitando, escuche bien, recursos, dinero, logística, operadores del Movadef y gremios que cometen pues vandalismo según inteligencia policial. Policía indica que todos los prefectos y subprefectos cesados se convirtieron en reclutadores para armar, dice, grupos que generan desmanes. Así está poniendo en su titular para esta mañana El Comercio y de acuerdo a la investigación de la Policía Nacional del Perú. Por otro lado, El Comercio, Fiscalía, Castillo tuvo plena conciencia de la ilicitud de su decisión, también pone. Por otro lado, ya suman 7 los fallecidos por violentas protestas en regiones. Manifestantes atacan canales de televisión y una unidad móvil de prensa. Claro, ayer, de hecho, también se ha reportado este ataque que a medios también que se ha dado en toda esta marcha y en las calles. Bancadas discrepan, dicen, sobre la fecha de adelanto de las elecciones. Por otro lado, tenemos también ya entre manos, otro diario, Gestión. El costo de la convulsión social. Minería es el sector, digamos, que tiene que está siendo más afectada. Son 7 vidas que también pone Gestión en sus titulares. Por otro lado, tenemos a Perú 21. Hoy la Fiscalía pedirá prisión preventiva para el breve dictador Pedro Castillo. No hay golpe gratis. Aunque sus aliados lo nieguen, el golpista violó la Constitución el 7 de diciembre y ordenó el cierre del Congreso e intervenir todo el sistema de justicia. Ola de violencia provoca 7 muertos y decenas de heridos en Apurímac y Arequipa, por en sus titulares Perú 21 para esta mañana. Y nos vamos también con otro diario El Correo, ya en su circulación nacional. Ola de vandalismo en la Ciudad Blanca. A ver, vamos a tratar de agrandar este titular que también tenemos ya. Dice la Ciudad Blanca, desadaptados toman el aeropuerto. Y efectivamente ayer salió esta información, de hecho en las redes sociales en vivo y en directo. Al menos 4 fallecidos en dice Andahuaylas y otros en Arequipa dejan violentos desmanes. Bueno, en realidad pues ya se suma 7 hasta este momento. Por su parte también Trome saca su titular, dice basta de violencia y muerte. Y efectivamente las fotografías de estos desmanes que se vienen desarrollando en diferentes regiones de nuestro país. Vándalos masacran policías, toman aeropuertos, queman planta de leche, Gloria, y atacan a la Fiscalía. Te ponen sus titulares. Trome, esta mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Estos son los principales titulares de los diarios de circulación regional nacional que he compartido con ustedes. Muchas gracias, Liz Aldívar. Hasta el día de mañana. Ojalá que te mejores. Buen día. Un abrazo. Gracias.
completa la información de los principales diarios de nuestro país, donde bueno, todas las noticias, o al menos el 99.9% hablan pues de los conflictos internos que están sucediendo en nuestro país a raíz de la salida de el expresidente golpista Pedro Castillo, los requerimientos del cierre del Congreso y bueno, las distintas manifestaciones en las regiones tanto de Apurímac, Cusco y Arequipa, que son las más vulnerables en estos momentos. Sí, en este momento habría que decir que el Congreso no debería creerse héroe en este instante. No, para nada. Está con esa ínfula, ¿no? No, realmente hay una exigencia de la población. Que se bajen de su nube, que no han hecho nada. Que sí, pero por supuesto que sí. Que se bajen de su nube. Por supuesto que sí. Y la exigencia es nuevas elecciones para el Congreso y para presidente, y sea él o ella. Ojalá que el séptimo presidente de estos años sea alguien que pueda cumplir el mandato de los 5 años y nosotros, por supuesto, tengamos a bien informarnos para elegir correctamente y elegir, no hacer voto blanco viciado para después decir, no, yo no he votado por este, yo no he votado por aquel, yo me lavo las manos tal como Pilatos, este problema social no es mi problema. Muy bien, vamos con las últimas noticias, porque la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, resaltó la decisión de la presidenta Dina Boluarte y también consideró poco viable que el actual Congreso se mantenga hasta el año 2026. Un poco probable con todas las manifestaciones que estamos teniendo en los distintos rincones de nuestro país. También, por otro lado, la Cancillería responde al comunicado conjunto que emitió el país de Colombia, México, Argentina y Bolivia sobre el golpista Pedro Castillo. En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los 4 países aseguraron que Pedro Castillo es víctima de un antidemocrático hostigamiento y pidieron que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano. Que no se metan, por favor, los señores de Colombia, México, Argentina y Bolivia, que vean los problemas de su país, que bastantes problemas ya tienen como para estar metiendo las narices en lo que se sucede en el Estado peruano, ¿no? Definitivamente ha habido un intento de golpe de Estado que no le salió a Pedro Castillo y por eso tiene que ser juzgado, ¿no? Porque ha ido en contra de la Constitución, que es nuestra Carta Magna a la cual le debemos obediencia. Así que de más está este comunicado de estos países que nada suman a la situación actual de nuestro país. Por otro lado, también Betsy Chávez y Aníbal Torres acompañaban a Pedro Castillo durante intento de golpe de Estado, así lo aseguró Willy Huerta. El exministro del Interior, Willy Huerta, afirmó que tanto Betsy Chávez como el expresidente Pedro Castillo lo llamaban con insistencia luego de que él abandonara Palacio de Gobierno tras el mensaje de golpe de Estado. Definitivamente estaba ahí. Han estado analizando también, Henry, la carta, el comunicado que leyó temblando Pedro Castillo, y efectivamente hay muchas palabras que utilizaba Aníbal Torres en sus declaraciones y son casi similares. Entonces, de alguna forma, es bastante probable que Betsy Chávez y Aníbal Torres hayan estado ahí atrás de Pedro Castillo, alentándolo quizá a leer este comunicado también para dar el golpe de Estado, el cierre del Congreso y todas las cosas que leyó en ese comunicado. Y también, por último, el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Se debe respetar las fases establecidas. El Jurado Nacional de Elecciones se pronunció tras el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de presentar un proyecto de adelanto de comicios generales para el 2024. Así lo dijo el presidente del Jurado Nacional, Jorge Luis Salas Arenas, que recalcó el día de ayer que la posibilidad de realizar unas elecciones generales para el 2024 debe seguir las fases establecidas en la Constitución y las leyes electorales, que entre otros exigen lo que estábamos mencionando, Henry, un plazo de 270 días para la convocatoria de los comicios. Así es, y también para que los partidos políticos se preparen adecuadamente y tengan nuevas reglas, haya nuevas reglas y nuevos requisitos
para que nos sigamos eligiendo de la misma manera. Y bueno, el diario El Peruano, decreto supremo que declara el estado de emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabamba, Santabamba y Aymaraes del departamento de Apurímac. Declaró en emergencia precisamente estas zonas de la región de Apurímac, epicentro de los conflictos del país, y que ahora están ya en Arequipa, Cusco, y seguramente para el día de mañana estaremos informando sobre otras regiones que se están uniendo a esta conflictividad. Estoy seguro que si siguen las cosas como estuvieron ayer o peor, Arequipa también estaría muy próxima a entrar en estado de emergencia. Así que por favor, mucho cuidado, mucha calma, ¿no? Mucha calma. Ya van 7 personas fallecidas a raíz de estos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Esperemos que no se sumen muchas más víctimas que tengamos que lamentar posteriormente. 8 de la mañana con 29 minutos. Hasta aquí el informativo Huillaricui por Radio Surfui. Siempre llamando a la calma, siempre llamando a algo positivo, a las autoridades, a los líderes, a los dirigentes, informar correctamente a la población sobre los plazos, sobre los procesos y sobre todo cómo está afectando esto a nuestro país. Si usted, señor y señora, se encuentra en una de las zonas donde está en estado de emergencia, evite salir de casa. Las cosas están un poco peligrosas, así que evitemos estar saliendo de casa a menos que sea muy necesario. Hay que cuidarnos, hay que estar en paz, hay que estar en calma para que la situación de nuestro país pues pueda cambiar, y esperemos qué dicen nuestras autoridades para saber qué es lo que viene en el Perú en este año 2023. Así es, y estamos precisamente pidiendo, suplicando que las protestas, las marchas sean pacíficas. Eso es lo que queremos, que sean pacíficas, por favor. Y salvaguardemos la integridad de todos, sobre todo de los más pequeños, de los menores, que todavía no están participando de la vida política de nuestro país. Salvaguardemos la integridad de los niños. Y respetemos la empresa privada también. Nada tiene que ver la empresa privada para que estén atacando, para que estén incendiando, para que estén saqueando. Si no, los van a tildar de delincuentes, de ladrones, lo mismo que le gritan a los congresistas. Bueno, estas personas que están saqueando son lo mismo, entonces evitemos hacer esos actos vandálicos para que también las fuerzas del orden pues no puedan aplicar violencia para poder reprimir estos actos vandálicos. Así es. 8:31. Hasta aquí el informativo Huillaricui. Estuvo con ustedes Henry Borda, Gonzalo Huirce, Liz Aldívar y Sammy Canales en Deportes. Y también nuestros compañeros que están todavía en labores, Javier Chekya, Guillermo Recharte, que están siempre monitoreando. Y Liz Aldívar, nuestra productora general. Y Liz Aldívar, que está con la noticia al día. Ella nos trae la noticia. Que se mejore pronto. Que se mejore pronto. Esperemos, por favor, y que no nos haya contagiado. Muy bien, amigos, nos despedimos. Un abrazo para todos. Mucha calma, mucha paciencia, mucha seguridad. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.